vamos a hablar acerca del falso trigo. Ahí estuvimos publicando en las redes sociales, así que vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Bien. Le damos gracias al Señor por poder estar en su casa. También aquellos que nos van a ver por Facebook o por YouTube, les mandamos un fuerte abrazo. Espero que esta palabra pueda direccionar tu vida en este tiempo y sea preciso de lo que estás necesitando. Mateo entonces, capítulo 13, versículo 24, dice así. Les refirió otras parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió de la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembramos o no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla al manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Oramos. Se anima a levantar su mano ahí y vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón. Que esta palabra pueda hallar cabida en nuestra alma, en nuestro espíritu. Que pueda, Señor, a través de mi persona, poder hacer que esta palabra se asemeje, que esta palabra halle cabida y cale en lo más profundo del corazón. Te pido que nos hables y que sea el instrumento en esta noche para hablar a mis hermanos y a mis hermanas. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. ¿Se anima a dar un aplauso a la palabra de Dios? ¡Qué bendición! ¿Qué trata esta historia? Dice: en el reino de Dios, en el reino de los cielos, nos habla de un gobierno absoluto sobre su reino, de las cuales tienen normas, reglas, tiene fronteras, tiene un gobierno. En el principio Dios hizo al hombre y la mujer para gobernar en ese reino, en el huerto del Edén. Pero el diablo los engañó y fueron destruidos o destituidos de ese reino creado. Y esto me puede decir qué tiene que ver, ¿no? Pero lo que tiene que ver es que el Señor dice en la palabra, el rey, les refirió otras parábolas diciendo: el reino de los cielos. Ese reino de los cielos habla de un gobierno. Habla de ese gobierno que tiene normas y reglas, ¿no? Como un gobierno de un país. Cuando uno es rey, cuando uno es presidente, tiene y asume reglas, ¿no? Asume la presidencia y al asumir asume la responsabilidad de ese país. Ese país tiene normas, reglas, tiene fronteras que limitan dónde pueden ir y dónde no pueden ir. Por eso dice que acá el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Es decir, que el reino de Dios
es diferente al reino de los hombres. Porque existen normas, existen reglas, existe vocabulario hasta diferente al que no lo tiene. Y el reino de los cielos ahora dice que vino en parábolas diciendo que un hombre sembró buena semilla en el campo. Para dar una introducción al texto, quiero que usted entienda que Jesús venía hablando anteriormente, porque dice acá, les refirió otras parábolas diciendo, es decir, venía hablando de una parábola y ahora le comenta otra, pero tiene mucha relación con esta última. La primera parábola le dice y le habla en el capítulo 13, versículo 3 al 4, dice: y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de esa semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Sembró junto al camino. Y esta que sembró junto al camino, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El sembrador ahora sale a sembrar, y dicen en aquel tiempo que los sembradores tenían como unos trajes donde ponían su semilla, donde podían poner su mano, esas tipo trajes que usan los chefs, que pueden poner cosas acá. Entonces dice que ponían su mano y eran como unas bolsas donde tomaban las semillas y iban tirando, disparciendo en un camino. Así era que se trabajaba en aquel momento. El sembrador salió a sembrar, es decir, iba por un surco, por un lugar donde transitaba el sembrador y tomaba de la semilla y la aventaba hacia el aire, hacia el viento, hasta caer en buena tierra. Pero en eso que tiraba, por ahí se pasaba un poco de mano y quizás caía sobre piedras, o quizás no caía en buena tierra. Y es por eso que el Señor les habla a esta gente que podía entender de que sembrar, o lo que estaba refiriendo en parábolas, era lo que ellos vivían. Por eso dice que la primera semilla cayó junto al camino, es decir, no cayó en tierra. Y la palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es una semilla que cuando se siembra en el corazón de la gente produce fruto. Pero en este caso no llegó a sembrarse, o llegó a sembrarse, pero no dio resultado. ¿Por qué? Porque dice que algunos, cuando oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Las personas que fueron sembradas junto al camino son aquellos que le predicamos, que le hablamos de Dios, pero como no cayó no cayó en buena tierra, no cayó en lo más profundo de su corazón, dice que viene el malo y le arrebata lo que le fue sembrado. Y dice que como le arrebató lo que fue sembrado, entonces pierde la bendición de la palabra. Hay muchas personas que vienen a escuchar un mensaje de parte de Dios, pero cuando se van de acá, no hacen como el mantenimiento de esa semilla, sino que cuando salen de acá, la primera dificultad que viene a sus vidas, el diablo les arrebata la palabra de Dios. Les arrebata lo que el hombre de Dios o la mujer de Dios le dijo. Y ahí comienza a frustrarse, comienza a ponerse mal. ¿Por qué? Porque le fue arrebatado la semilla. Por eso no dejes que nadie te arrebate la semilla que Dios planta sobre tu corazón. Pero cayó en pedregales, la otra parte, donde había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y esta gente es el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración.
pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Esta gente recibe la palabra de parte de Dios, se va gozoso del culto porque recibió una palabra poderosa, porque recibió una palabra que iba a hacer algo Dios con la familia, en la casa. Pero dice que dio fruto, pero como cayó en pedregales, no cayó en la tierra, dio una duración corta, no dio buena raíz, sino que esa raíz fue corta, fue rápida, dio fruto pero rápido, creció pero rápido, y como no hizo profundidad en la tierra, dice que viene, al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución, cuando viene la aflicción, cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, lo que pasa en esa persona que cayó la semilla en pedregales, como no hizo profundidad en su corazón, automáticamente se aleja del Señor. Comienza a discutir, a pelear y decir, ¿por qué, Señor, me toca a mí? ¿Por qué yo? Porque no llegó a buen destino esa semilla. Es decir, no caló tan profundo, sino que dio un poco de fruto, pero luego se secó. Hermanos que vienen por tiempito a la iglesia y comienzan a servir con amor, con desesperación, pero cuando viene una aflicción se apartan del Señor, lo dejan de lado. No, porque pastor, vos no sabés lo que yo estoy viviendo en mi casa, la dificultad, mi familia, los problemas, el trabajo, y pareciera que diste fruto, pero con el tiempo se secó porque no hiciste profundidad en la tierra, cayó en pedregales. Ese no soy yo, digan ustedes. Pero también dice la palabra en el capítulo 13, versículo 6, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Estas otras personas reciben la palabra de parte de Dios, reciben el consejo de parte de Dios, pero luego el afán del siglo, las riquezas hacen ahogar la palabra de Dios y entonces se apartan del Señor, porque es más fuerte seguir a los chicos que salen a bailar. Es más fuerte seguir a mi amiguito que fuma. Es más fuerte seguir a aquellos que aman más el dinero. Lo pasa, pastor, que no puedo venir a la iglesia porque trabajo todo el santo día. Y eso que haces ahoga la palabra de Dios, ahoga lo que Dios sembró en tu corazón, ahoga lo que Dios tiene para con tu vida, y entonces se terminan apartando. Porque la palabra fue sembrada, el problema es cómo yo asimilo la palabra. Pero el último cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, la entiende y da fruto. Y produce el 100, al 60 y al 30 por uno. Este último somos nosotros que recibimos la palabra, la entendemos y comenzamos a dar fruto. ¿Qué significa dar fruto, pastor? Significa que cuando escuchamos la palabra, la tesoramos en el corazón y comenzamos a vivir conforme a la palabra. Entonces antes me peleaba con todo el mundo y ya no me peleo más. Antes discutía todo el tiempo con mi esposa y ahora nos arreglamos. Y ahora hacemos las cosas diferentes y nos pedimos perdón. Antes no éramos de pedirnos perdón, pastor, pero ahora entiendo que tengo que pedir perdón. Y entonces esa palabra está dando fruto. El pastor me dice algo y no está tan errado lo que me dice el pastor. Y sigo su consejo. Y la pastora me dice algo y sigo su consejo. Porque me lo dice conforme a la palabra de Dios.
entonces eso hace que comience en nuestra vida a crecer el fruto. Y la gente comienza a ver en nosotros que hay fruto. Díganme ustedes, si van a buscar de un árbol algún tipo de fruto, quizás uno tiene un árbol de manzano, de naranja, o de mandarina, o uvas, y cuando da fruto, uno le gusta ir a buscar de eso. Yo tenía una parra en la casa de mi abuela que teníamos uvas y teníamos una que daba mandarinas, un árbol que daba mandarinas. Y cuando llegaba el tiempo de que daba fruto, nos pasábamos todo el día ahí, colgados sacando las uvas y comiendo, sin lavarla, ahí nomás le dábamos. Porque nos encantaba que diera fruto. Pero llegó un momento que la parra se secó. La parra era el lugar donde como que se enrieda la uva, ¿no? Las ramas de la uva. Y se comenzó a secar y entonces lo único que hacía, ni siquiera dar sombra. Ya estorbaba, ya no servía. Y nosotros terminó esa parra de usarse con el fin de que dé fruto. Y ya no nos reuníamos más como lo hacíamos antes para juntarnos a comer del fruto. Aquellos que damos fruto, la gente quiere tomar del fruto. Aquellos que damos fruto, la gente quiere tener lo que nosotros tenemos. La gente quiere tener de lo que vos tenés, de tu amor, del gozo. Yo no sé por qué, pero tenés mucho gozo, te van a decir. No sé por qué, pero estás bien o estás mal y siempre te reís, la pasás bien. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Porque estás dando fruto. Porque la palabra entró a tu corazón, a tu vida y comenzaste a dar fruto. Y esa palabra que fue soltada sobre tu corazón, comenzaste entonces a entenderla y a ponerla por obra. Entonces estás para servir, para ayudar al hermano, para bendecir al prójimo, lo que estamos haciendo como iglesia. Pero el Señor no se terminó acá, porque dije, esta es una introducción. Porque una vez que cuando damos fruto, comienza a suceder la palabra que les leí. Entonces dice, le refirió a otras palabras diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en el campo. La semilla, entonces dijimos, es la palabra de Dios. El campo representa el mundo, representa donde estamos nosotros plantados, porque el Señor nos plantó entre Trelew. Usted no vive en Trelew porque quiere, porque el Señor lo plantó en Trelew. Y nosotros, por gracia de Dios, tuvimos que venir hasta este lugar y ser plantados ahora en Trelew. A veces nos cuesta un poquito adaptarnos a ustedes, a sus costumbres, a sus manejos. Y estamos en ese proceso de adaptación. Pero estamos plantados y queremos dar fruto. Y ustedes son el fruto de la semilla que estamos plantando. Y ustedes tienen que seguir plantando en otros. Porque esta silla es vacía. Tiene que estar tu ser querido, tu familiar, el que no conoce de Cristo. Lo vamos a tener acá, recibiendo una palabra de parte de Dios, recibiendo el consejo de parte del Señor, y cada uno asimilando la palabra y poniéndola por obra. Pero ustedes que dieron fruto, esta palabra es para ustedes. Pero mientras dormía, dice que los hombres vinieron a su campo y sembraron cizaña entre el trigo y se fue. Un hombre salió a sembrar y sembró trigo. El hombre de la casa, el hombre de Dios, sembró trigo. El pastor siembra trigo con una palabra. Hoy estoy sembrando trigo en ustedes. Para los que me están viendo, hoy estoy sembrando trigo en ustedes. Estoy sembrando una palabra de parte de Dios. Pero dice que viene el maligno y siembra cizaña. Pero pastor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir
que cuando sembramos la palabra de Dios, la cizaña, el maligno, comienza a sembrar en ustedes cizaña. ¿Y qué es cizaña? La cizaña, estuvimos mirando, leyendo y buscando, la cizaña es casi igual que el trigo, casi igual. La cizaña es una planta que da el fruto, el trigo da fruto, pero es una planta que imita a que quiere dar fruto, pero no lo da. La cizaña es una planta rígida, es una planta alta, así como uno lo ve. Esto es la cizaña. Pareciera que esto es de mentira, ¿no? No es de verdad. Y esto es la cizaña. Para la vista de todo pareciera que está bien. La cizaña viene adentro de la iglesia, la cizaña está en tu casa, la cizaña está en tu mundo. La cizaña está. Pero Dios planta en ustedes trigo a través de su pastor. Hoy está plantando palabra. Planta palabra de parte de Dios, pero la cizaña viene y se presenta como trigo, porque es casi igual. Se presenta como trigo y la cizaña viene y te quiere demostrar que ellos son mejores que vos. Porque están erguidas, porque están bien paradas. Y el trigo, cuando crece, el fruto que tiene hace que se incline. Pero la cizaña está ahí, paradita. Y ahí es cuando nos engañamos con la vista. Porque lo vemos a él y a ella y mira cómo están. Está mejor que yo. Pareciera que está bien lo que hace. Pareciera, y ellos se presentan como los mejores. Y siempre tienen una palabra para soltarte quizás. Porque estas personas, los cizañeros, alguna vez te dijeron, sos cizañero, sos cizañero. El cizañero va y te lleva el chimento. El cizañero va y te lleva una palabra contra tu pastor. El cizañero te habla mal de tu pareja. El cizañero te dice separate. El cizañero te dice no te juntes con ese porque te va a engañar. Y esa es una persona de Dios en realidad. Pero el cizañero siembra cizaña. Porque lo que quiere el cizañero es que no des fruto, porque ellos no pueden dar fruto. Hay gente que se creen que son trigos, pero son cizañas porque no dan fruto. Porque pasaron años estando sentados dentro de la iglesia, escucharon millones de palabras, pero no dan fruto porque siguen pecando, siguen adulterando, siguen haciendo las cosas mal. Pero siempre tienen algo para decirte porque son cizañeros. Porque en principio te dan una pantalla que son los buenos, los mejores. Pero cuando están a solas, critican, hablan mal. Se llenan la boca hablando de mentiras, engaños. Y no hacen conforme a la palabra de Dios. Entonces esas personas son cizañeras. Esas personas son las que quieren sembrar en nosotros cizaña. Por eso en esta noche estamos trayendo luz de aquellas personas que son cizañeros y cizañeras y quieren arruinar el fruto que tenés. Saben que el trigo, como les dije, se inclina por el fruto, pero la cizaña sigue erguida. Entonces el Señor lo que dice, que los siervos fueron a hablar a su Señor y a decirle, Señor, ¿qué pasó con tu campo? Si vos sembraste el trigo, ¿por qué hay cizaña? ¿Querés que la arranquemos? ¿Querés que la saquemos? ¿Querés que la arranque del lugar, que la saque? ¿Qué hago ¿Lo echo a patada? Porque a veces tenemos ganas de echarlos a patada. El Señor dice, no, déjalo que crezca y que dé fruto. Y que cuando llegue el tiempo, yo me haré cargo, los sacaré, los arrancaré y los echaré y los quemaré. Porque el que da fruto se inclina. El peso del fruto hace que nos inclinemos. Por eso es que nosotros a veces andamos como inclinados, como cansados, porque nos inclinamos de servir al prójimo, nos inclinamos para servir a Dios, nos inclinamos para adorar a nuestro Señor.
Nos inclinamos porque en nuestro cuerpo hay peso de fruto. Porque hay una familia que nos sigue, porque hay una responsabilidad, porque somos honestos, porque somos transparentes. Entonces se nota que hay trigo en tu vida, porque te inclinás. Pero el que no se inclina, pareciera una cosa de loco, porque el que está más erguido, el que se lo ve bien, el que aparenta estar bien, pareciera que está mejor que el que está inclinado, porque el que está inclinado parece que tiene batallas encima. Y puede ser, pero el que está inclinado, por el fruto, se reconoce que esa persona sí puede ayudar y bendecir a otros. Pero esa que está erguida, como dijimos, es una persona dañina que no da fruto y que encima se nos plantan al lado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la vida, en el trayecto que vivimos a diario, en la familia, en el trabajo, en la calle, la cizaña nos sigue al lado. ¿Y qué comparación tiene con los que sembraron y cayeron en buen camino, en otro en la tierra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que el Señor lo que te está diciendo, que hay mucha gente que recibe la palabra y algunos hacen lo que quieren, pero algunos sí dan fruto. Pero cuando dan fruto, dice que después con el tiempo se les siembra cizaña. Es decir, que los problemas siempre van a seguir estando. Porque por más que des frutos, por más que seas trigo, el problema se te va a venir al lado. El problema va a seguir estando y vas a seguir luchando con la cizaña. ¿Y hasta cuándo voy a seguir luchando? Hasta que el Señor las corra. Porque es el trabajo de Dios y no de los hombres. Porque a veces nos gustaría a nosotros arrancarla a la cizaña. Como estos hombres le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? ¿Las arrancamos? Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tú tienes cizañas? Y le dijo, un enemigo, el diablo, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? ¿Querés que saque la cizaña? ¿Querés que las arranque? Y el Señor le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Fuerte. Porque pareciera que cuando nosotros queremos ir en contra de esas personas que nos hacen mal, que nos lastiman, que son cizañeros, cuando nosotros quisiéramos sacar, pareciera que el trigo es afectado por eso que pasa. Porque cuando arrancás, vieron que cuando ustedes van y arrancan algo, o sea, de plantado, sale todo un pedazo de tierra, ¿no? Y ahí está toda la raíz. Ustedes tiran así, bueno, hoy voy a cortar la planta de raíz, ¿no? Y ahí tenés que ir con la mano y tironear fuerte y sale toda la raíz. Cuando vos arrancás la cizaña, pareciera que sale todo un pedazo de tierra y como que la tierra se lastima toda. Entonces el Señor dice, no quiero lastimar la tierra. No quiero lastimar a mi hermano, no quiero lastimar a mi hermana. No quiero que se lastimen. Por eso te pido que no lo arranquen. Ese trabajo, déjenmelo a mí. Y dice que para el fin del tiempo, que no es para este tiempo, sino que es para cuando venga Cristo, el Señor va a separar el trigo de la cizaña. El Señor va a separar de aquellos que amaron al Señor, que sirvieron, que hicieron las cosas bien, de aquellos que no lo hicieron. Y van a decir, uno va para acá y el otro va para allá. Uno para acá y el otro para allá. Uno se viene con Cristo y el otro no. Pero ese trabajo es del Señor. Lo que te quiero decir es que la cizaña siempre va a estar en tu vida y en la mía. ¿Y va a estar en la iglesia, pastor? Sí, va a estar en la iglesia. A veces van a venir esas cizañeras que hablan, critican hasta más no poder. Es más fuerte que él y que ella. Son más fuertes, no pueden contenerse. Critican, hablan mal, le sacan el cuero. El cuero mío debe estar bordolla de lo que me han sacado seguramente. Como el suyo.
que te han criticado, que te han hablado mal, que te han señalado. Pero el Señor te dice, tranquilo, tenés paz. Yo sé que querés ir contra él, contra ella. Pero déjamelo a mí. Yo me encargo. Yo me encargo de hacer la obra en ellos. O yo me encargo de separarlo del trigo y la cizaña. Y estoy terminando el mensaje y dice el versículo 30, dejar crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Dejar crecer junto lo uno y lo otro, todo tiene un tiempo en las manos de Dios. Dios quiere encargarse de echarnos Él al fuego porque nuestro trabajo es seguir sembrando. Nuestro trabajo es seguir alimentando la tierra. Pero ¿cuál es mi trabajo si yo soy trigo? Tu trabajo como trigo o como sembrador de palabra es mantenerla, echarle agua a esa planta, ¿no? Le echas agua porque el sol, si no te la quema, si no te la seca, le echas agua, le cambias en la tierrita, le das sombra, ¿no? La mantenés. Tenemos que mantener la palabra. ¿Y cómo la hago, pastor? Leyendo, compartiendo un texto bíblico, orando. Y ahí vas a comenzar a mantener esa plantita, ese trigo. Y va a llegar el tiempo que vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Como pastor te digo, vas a dar fruto. La gente va a venir a buscar de tu fruto. La gente va a venir a querer tomar de tu fruto. La gente va a decir, quiero lo que vos tenés. Quiero ese fruto. Porque me di cuenta que no sos cizaña, que das fruto. Y la gente vendrá a tomar de ti una palabra. Vendrá a buscar de ti un consejo. Vendrá a buscar de ti aliento. Vendrá a buscar de ti palabra de Dios. Porque fuiste una persona capaz de dar fruto. Amén. Aleluya. Fuiste capaz de dar fruto. Por eso, en el nombre de Jesús, te profetizo que este mes, escuchá lo que te voy a decir, este mes es un mes donde Dios abrirá puertas. Amén. Es un mes donde Dios hará con tu vida algo fantástico, porque fuiste capaz de inclinarte a sus pies. Porque fuiste capaz de inclinarte como el trigo a los pies de Cristo. Entonces, por eso vas a dar fruto. Amén. Este mes es un mes donde nos vamos a inclinar. Escuche lo que le voy a decir, porque esta es una palabra de fe que estoy soltando. Este mes nos vamos a inclinar por el fruto, nos vamos a inclinar en reverencia a Dios. Y esa reverencia y ese favor que nosotros hagamos hacia Él, Él nos la va a devolver con puertas abiertas. Amén. Por eso este mes de octubre, va a ser de puertas abiertas por tu inclinación, porque fuiste capaz de dar fruto. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Se van a abrir las puertas, amados, amadas. Se va a abrir las puertas, créanme lo que les estoy diciendo. En este mes me vas a venir a contar las puertas que se abrieron. ¿Sabes por qué? Porque diste fruto, porque te inclinaste, porque no fuiste cizaña, porque sos trigo. Y el trigo sirve para dar fruto. No servimos para otra cosa que para dar fruto. No servimos para otra cosa que para servir a Dios. No servimos para otra cosa que es inclinarnos ante sus pies. No ante mí, no ante la iglesia, no ante mi hermano, no ante mi hermana, ante el Señor. Y cuando vos te inclinás, cuando vos te doblás tus rodillas,
Cuando vos clamás a Dios, cuando comenzás a dar fruto en lo secreto, entonces Dios te recompensa en público. Por eso, este mes es el mes de puertas abiertas, para la gloria de su nombre.